Eu vou abrir a possibilidade de perguntas. Eu tenho um aspecto disciplinar muito forte. E uma das coisas que quem frequenta o seminário já sabe é que perguntas são perguntas, né? Não são mini palestras, né, etc. São perguntas. Eu dije comentário, mas não sabia. Se tiver que contextualizar, né? Mas é porque num auditório tão grande, se eu permito que tenha muitas divagações, etc., de repente, assim, um outro estudante que eu sei que tem, né, um fundo teórico, algum problema específico de trabalho, mas normalmente eu deixo até um tempo que faça algum breve comentário para que as pessoas possam formular as perguntas com perguntas que possam responder questões concretas. Eu quero dizer, o professor Márcio... por violar a regra, como dije. Não, você tem que pensar um pouco diferente. O habeas corpus é preventivo. O professor Márcio mencionou o meu irmão Vitor, que está fazendo doutorado na Europa, porque as pessoas não sabem que ele é o criminólogo da família, né? Ele é o talentoso da família. Eu fui o que fiz a trajetória antes, mas é parte da pesquisa, da preocupação dele, precisamente esse conflito que tem. Hoje estou trabalhando com a categoria do soft power um pouco, para tentar entender essa dinâmica de autogoverno e governos internos. Mas é um trabalho bastante promissor. Esse é o recado da minha mãe, né? Estou fazendo elogio do meu irmão. Em público. Quer dizer que você ia gostar muito depois de conversar com uma aluna que nós temos na pós-graduação aqui, que trabalha um tema que é típico, ou poderia ser muito específico, de uma criminologia sul, que é a criminologia de fronteira, especialmente na área de Foz do Iguaçu, na tribo de fronteira, porque as particularidades da fronteira, mas dessa fronteira em específico, tem questões assim, incríveis, né? População indígena em reserva florestal, sírio-libaneses, algo que pelos Estados Unidos é pontuado como ameaça terrorista, sabe, mas o contrabando de descaminho, o tráfico de drogas, é realmente um lugar que eu acho que nem a imaginação criminológica europeia consegue pensar a complexidade disso, porque dá conta de relações de imigração, né, de fluxo migratório, que estão fora do pre-migration, né, nos textos tradicionais. Uma questão que eu queria te endereçar diretamente, que me preocupa muito, mas também dá um sentido da importância dos trabalhos e do esforço que nós reconhecemos que você faz de poder trazer todos os caras desde as universidades menos centrais do Reino Unido até mesmo Oxford e Cambridge, passando pela New York University, e Berkeley, etc. É que não te parece, Máximo, que há uma vantagem, no sentido de uma oportunidade ou de uma potência da criminologia do Sul, no seguinte sentido bastante elementar, e eu digo sempre aos meus alunos: nós temos que dominá-los, nós temos que conhecê-los. Você é obrigado a ler Vigiar e Punir, você é obrigado a ler Asylum, você, né, enfim, se passa pelas aulas vai ler Society of Captives, mas eles não nos leem. E nós nos esforçamos para eles nos levarem em conta nessa dimensão. E o Theodor Adorno tem aquela expressão clássica que diz: você não consegue superar uma tradição sem nela se inscrever. E afinal, se The New Criminology é algo que é o nosso ponto de partida, a gente consegue... Eu quero enaltecer, não sei se você concorda comigo, assim, que privilégio ser um criminólogo argentino nesse sentido, que privilégio ser um criminólogo brasileiro na periferia para ter a consciência, a dimensão desse desafio. Uma outra, aí sim, bom, eu tenho um prerrogativo que sou professor, um comentário breve. Eu respondi isso ilustrado, só que ilustrado. Botimos assim, as regras e logo las piezas. Mas é ilustrado. É uma certa frustração que eu tenho enquanto tentativa de pensar uma criminologia crítica brasileira. Então você já passou por esse desafio também, pensando uma criminologia crítica argentina, que nós já tentamos construir uma espécie, não de unidade, a dizer que existe uma criminologia crítica brasileira, como uma The New Brazilian Criminology, etc., sem unidade, portanto, mas com identidade. E a resposta que eu tive, né, de boa parte dos grupos de criminologia crítica do Brasil, foi um forte sectarismo, muito vinculado a um empirismo, talvez a um empiricismo exagerado, das particularidades. Como foi difícil tentar reunir um grupo de grupos de criminologia
para tentar identificar os pontos de coesão, quando o primeiro ponto para eles era marcar posição, diferenças e particularidades. Ou seja, olha o que eu estou dizendo, a gente quer fazer self-criminology, mas aqui a característica é o dissenso, e a absoluta falta de coesão interna para dizer isso. E por último, talvez o ponto que mais me dói na criminologia crítica brasileira, pelo menos falando assim, é o nosso imenso, oceânico déficit teórico, no seguinte sentido. Falta imaginação criminológica para pensar categorias adequadas para ler a nossa realidade. Não é uma falta mais de pesquisa empírica, porque pesquisa empírica há, e ela circula bastante, e ela é farta, de certa maneira. Mas a imaginação criminológica para propor categorias de análise especificamente. Não porque ela seja independência, por exemplo, com o que já foi escrito lá, mas para poder pensar nessas noções. Dito essas considerações, que foram apenas feitas para dar tempo para vocês poderem formular as questões, eu abro as perguntas, acho que um bloco de 3 primeiro. Para poder... Sí, ya tengo aquí para probar. Não. ¿Quieres? Bom, se quiser poder fazer a pergunta já de imediato, né, objetivos, a gente já vai questão. Português. Só o ideal é se identificar O primeiro meu como for português é fazer. muito ruim, mas eu... Não sei se eu entendi direito, acho que quando você está fazendo paralelo da Argentina com o pessoal do Evangelho. Aqui no Brasil talvez seja um sonho para a gente você ter nas salas das prisões o pessoal que é da igreja, né? Que tem esse controle que estabelece dentro do constante. Eu estou imaginando estabelecer um tipo de ordem desse com o PCC, com o ANDP, que também é um imaginar. Mas você tem aqui também. Tem. Também tem na PAC. A PAC é uma coisa muito complicada. Pero bueno, ahora contesto um pouco mais. Sim. Boa noite. Eu não sei se vai escapar um pouco do tema, mas eu gostaria que você elaborasse um pouco sobre isso. A explosão penitenciária no Brasil, ela se deve em grande parte à declaração de guerra às drogas, que vai causar a explosão no sistema penitenciário norte-americano e depois, em consequência, no latino-americano. Você acha que há retorno para isso? Uma questão mais? Não? Pois não. Gostaria de saber do professor Souza se ele tem alguma teoria por que a Venezuela, apesar de ter um viés insurreto em tantos aspectos, em termos de geopolítica, em termos de política externa, em outros campos, na questão do proibicionismo das substâncias, de algumas substâncias psicoativas, continua seguindo a lógica proibicionista estadunidense. Por que esse viés insurreto não se espraia para a questão da substância, da guerra às drogas? Empiezo por el final, que es más fácil. Sobre Venezuela, mañana nosotros vamos a trabajar sobre el giro punitivo en América Latina y en algún momento, si todo va bien y tenemos tiempo, me quiero referir al caso de Venezuela en particular, que yo hice un estudio comparativo entre 4 países de América del Sur, el giro punitivo, y uno de esos países es Venezuela. Pero diría, para anticipar una respuesta a lo que te preocupa, cuando uno analiza la construcción del chavismo como alianza política, como programa gubernamental en Venezuela, tiene que tener claro que el chavismo se construyó de un modo extraordinariamente plural en su interior. Es una alianza muy compleja que recoge sectores y actores muy diferentes entre sí. Como todos saben, Hugo Chávez era militar, y una de las partes fundamentales de esa alianza es lo que podríamos llamar el partido militar. El partido militar, tal como se configuró desde el inicio de la experiencia chavista, guarda en su interior sectores muy conservadores desde el punto de vista moral, que imaginan cosas tales como las drogas o cosas tales como el delito, especialmente el delito violento, como unos problemas que es preciso enfrentar con herramientas muy tradicionales. Ese sector siempre fue un sector muy importante en toda la historia del chavismo.
pero que desde fines de la década del 10, desde fines de la década del 1000, y especialmente desde la muerte de Hugo Chávez, cobró muchísima más fuerza. Y eso se ha traducido activamente en obturar cualquier debate en esa dirección sobre la política de drogas ilegales, en donde no solamente, digámoslo así, el chavismo no planteó una alternativa radical a las formas tradicionales de pensar una política de drogas ilegales, sino que incluso en el año 2010 la Asamblea Nacional Chavista reformó la legislación e incrementó las penalidades para todos los delitos vinculados a las drogas ilegales. Entonces no solamente no pasó lo contrario, sino que pasó más de lo mismo. Y una de las razones del boom carcelario en Venezuela, una de las razones, entre muchas otras, es esa. Y eso se conecta un poco con el planteo del compañero. Hay países en América Latina donde ciertamente la política de criminalización de las drogas ilegales ha cumplido un rol muy relevante en la producción de presos. Y Brasil es un ejemplo paradigmático. Por eso la asociación entre el ejemplo de Brasil y el ejemplo precedente de los Estados Unidos es interesante. Tiene muchos puntos de contacto. Sin embargo, lo que sí diría es que no ha ocurrido de igual manera en todos los lugares. Entonces, frente a tasas de encarcelamiento, frente a porcentajes de personas privadas de su libertad por delitos vinculados a las drogas ilegales del orden del 30 o el 40% de la totalidad de los presos, como los que podemos encontrar en distintos estados de Brasil, en la Argentina, por ejemplo, ese porcentaje es del 14% de la totalidad de la población. Y era hace 15 años del 12%. Entonces, un lugar donde también hubo un crecimiento del encarcelamiento no está fuertemente ligado a la participación en ese crecimiento del encarcelamiento de los encarcelados por drogas ilegales. Eso ya nos muestra entre Argentina y Brasil una diferencia que es interesante para analizar comparativamente. En cuanto a cómo revertirlo, yo creo que todo tiene, como decía Michel Foucault, todo aquello que ha sido hecho puede ser deshecho, digamos. Y en eso soy un optimista de la voluntad, pese a ser pesimista de la razón. Entonces, evidentemente todo puede deshacerse. Para eso es necesario instalar un debate sobre las drogas. Ese debate sobre las drogas, a nosotros nos parece, nosotros ubicados en nuestro tiempo contemporáneo y sin escala histórica, nos parece un debate que muchas veces nos parece imposible, ¿no? Descriminalizar las drogas. Parece un delirio típico de intelectuales universitarios que después de hablar un poco aquí sobre estas cosas van y se fuman todos un porro. Entonces, pero, sin embargo, ese tipo de juicio, que confieso que a veces es un juicio que yo mismo, digamos, en momentos de pesimismo así más radical, he gozado. Es un juicio que hoy se contrasta con realidades empíricas que son reales. Te pongo algunos ejemplos concretos. Canadá acaba de sancionar una legislación legalizando la marihuana. Y acaba de legalizar, así que bueno, quienes les gusta consumir eso, empiezan a hacer las valijas. Es un país donde es muy difícil migrar. No es tan fácil que te dejen entrar, pero si te dejan entrar, desde el mes de octubre vas a poder consumir toda la marihuana que tu bolsillo te permite consumir. No es un elemento menor. Es un país que tiene un borde con los Estados Unidos que es gigante y terriblemente difícil de controlar, incluso para un estado como el Estado Federal de los Estados Unidos con altísima capacidad de control de fronteras. Ese estado está produciendo hoy una legalización de la marihuana radical. No legalización en términos medicinales, no legalización en términos digamos, de derivados, sino una legalización lisa y llana, combinada con un monopolio estatal de la venta. El modelo uruguayo en clave canadiense, al lado de los Estados Unidos. No es un fenómeno menor en términos de cambio de patrón histórico, es un fenómeno de proporciones importantes. Es un estado que además va a vender marihuana para producir beneficios económicos, para alimentar los presupuestos estatales, para alimentar las políticas estatales. Es un estado que ya hizo eso con el alcohol. Si vos querés consumir alcohol en Canadá hoy, 2017, te querés tomar un vino, lo compras siempre al Estado.
¿Entienden? No hay productores, no hay vendedores privados de vino. Dicen que Canadá es un país neoliberal. Es un país donde el Estado vende el vino, loco. Ustedes entienden. Entonces, el jefe de la policía de Inglaterra y Gales hace un mes y medio dio una entrevista en The Times diciendo que la prohibición de la marihuana era completamente ridícula y una experiencia completamente fracasada en todos los lugares del mundo y que era hora de pasar a otro tipo de debate y a otro tipo de política. El jefe de la policía de Inglaterra y Gales, no lo dijo un criminólogo crítico de la Universidad de Liverpool, lo dijo un señor que tiene un título de Sir antes de su nombre, que representa al establishment. Entonces, hay cosas que están cambiando. Entonces, me parece que en nuestros países, a partir de ese ejemplo del paisito, ¿no?, de Uruguay, tenemos un tópico que en nuestros debates debemos instalar en el centro de la escena. Sobre todo cuando estamos convencidos del peso que tiene esa guerra contra las drogas en la producción de criminalización y de encarcelamiento. Entonces creo que hay signos interesantes que están pasando hoy. Lo que sucede es que, claro, estamos sumergidos en crisis económicas y políticas en estos meses, en estos años, tan dramáticas que nos cuesta trabajo visibilizar, por ejemplo, que en la Argentina hay una campaña por la legalización de la marihuana que tiene unos niveles de movilización cada vez más importantes en términos de ciudadanos en la calle. Entonces, bueno, es algo que está pasando, ¿no? Hace muy poco tiempo en el Parlamento de mi país se discutió la legalización del aborto a partir de una movilización de esas características, que hace 10 años nadie imaginaba que iba a generar que en un país en donde las iglesias católica y evangélica tienen un poder extraordinario va a llevar eso a un debate, y tenemos un papa, ¿sí? Imagínense, no nos falta nada. Hasta un papa. Essa legalização no Brasil está sendo feita via judiciário, que é o que aqui se chama de judicialização da política, né? Não sei se passa mesmo na Argentina. Claro. Mas enfim, já há votos suficientes no plenário do Supremo para se legalizar a maconha. Mas aí houve um pedido de vista e o julgamento foi interrompido. Sí, lo que pasa es que legalizar la marihuana en Canadá significa legalizar la producción y la distribución. Además, estatizarlo. Es un ejemplo que tiene un montón de connotaciones interesantísimas, digamos, ¿no? Porque no es solamente una medida política contra la criminalización de las drogas, sino que es una medida antineoliberal desde donde lo mires. La producción de un mercado controlado por el Estado. Y un mercado sobre un bien que mucha gente quiere consumir. Con lo cual es una penetración del Estado en la vida cotidiana de las personas alucinante, y la producción de unos dividendos también alucinantes. O sea, el dinero que el Estado canadiense va a hacer con la marihuana va a ser realmente algo muy significativo. No sé si da para salvar el estado de bienestar, pero va a estar bastante bien, ¿no? Entonces me parece que esos son signos para ser relativamente optimistas, no un optimismo ingenuo, pero sí pensar que hay cosas que están pasando allá afuera, que no todo se mantiene intocado, que por tanto es intocable, que es un poco la sensación que muchas veces tenemos, sobre todo cuando, bueno, se ciernen sobre nuestros países así tormentas perfectas como las que experimentamos en Argentina o en Brasil en estos años para las fuerzas democráticas, las fuerzas más o menos civilizadas, diría, ni siquiera, para usar una vieja expresión que antes criticaba. Bueno, APAC, amigo, no solamente hay prisiones que tienen sectores en Brasil que son gobernados por iglesias evangélicas, en cierta medida, sino que además hay todo un movimiento de prisiones extraordinariamente en algunos estados de Brasil, ¿no? Pero que nació aquí en Sao Paulo y luego fue exportado, sería hacia Minas Gerais, y hoy tiene una fuerte presencia en Minas Gerais, pero también en otros estados de Brasil, que son este modelo de prisión no violenta, que es al mismo tiempo una prisión tercerizada, donde el Estado se retira, que es una prisión religiosa, que reconstruye el ideal de la corrección en clave religiosa. A mí me parece un temazo, digamos. Me encantaría poder hacer investigación empírica sobre las APAC. Por todo lo que he podido, trabajando con muchos colegas brasileños, recolectar, hay muy poca investigación independiente sobre la APAC. Lo que hay son textos producidos por los promotores de la APAC,
que son siempre cosas importantes pero para leer, pero que evidentemente no bastan para construir un juicio. Pero sé que hay un par de jóvenes que están haciendo cosas en distintos lugares de Brasil sobre las APAC y sería algo muy importante para contribuir a este debate, porque el nivel de radicalidad de las APAC es muy grande. No es ya solo la re-religiosización del encierro, ¿no? El retorno de la religión. A ver, estamos hablando de algo que es de proporciones cósmicas. Cósmicas, no sé si no se entienden el chiste, pero digamos, de proporciones que realmente son proporciones muy grandes, pero implica la vuelta a la conexión con el pensamiento religioso de la vida en las prisiones de un modo estructural. Los pabellones evangélicos en mi país están significando eso, están significando no solamente un nuevo método para gobernar la prisión, sino una reintroducción de la religiosidad en la vida cotidiana de los presos y del gobierno de esa vida cotidiana, que es alucinante, porque implica, entre otras cosas, reconstruir el ideal de la corrección. Desde hace unos años hablábamos de que el giro punitivo en América Latina iba a generar la adopción por parte de los estados de la idea de incapacitación como justificación del castigo legal, siguiendo algunos síntomas en esa dirección que se veían en los Estados Unidos. Un nuevo discurso de justificación del castigo legal que dice: te encierro, pero no para corregirte, porque no te puedo corregir. Te encierro solo para encerrarte, para neutralizarte, para incapacitarte. Y bueno, y de repente en las cárceles de mi provincia, la mitad de los presos hoy viven una vida religiosa, que tiene como horizonte fundamental el ideal de la corrección. Y como herramienta fundamental, una herramienta que sigue siendo del Estado, que es la libertad condicional. Entonces yo la verdad es que ahí veo cualquier cosa menos incapacitación, veo la reinstalación del viejo ideal de la corrección. Entonces me parece que sería genial, y a mí me encantaría encontrar más gente que estudie APACs en Brasil, porque creo que es otra manifestación. No tenemos claro, por ejemplo, cuántas APAC hay, cuántos presos son encerrados en APACs, ¿no? Pero hay todo, además, una cosa del orden de lo público y lo privado ahí que es interesantísimo, ¿no? Eso es como de privatización non-for-profit, ¿no? Ustedes tienen hoy algunas manifestaciones de privatización carcelaria for-profit, ¿no? En Minas Gerais, bueno, en distintos estados. Esta es una privatización non-for-profit, ¿no? Una organización que dice: yo quiero hacer el bien, no quiero hacer dinero. Y para hacer el bien quiero que me prestes unos presos y me los dejes administrarlos durante un tiempo para transformarlos en seres humanos honestos, ¿no? Es verdaderamente impresionante, ¿no? Y el Estado dice: sí, ¿cómo no? ¿Qué tienes? Toma 500, ¿querés 500? 500, ¿querés 600? Toma 300. Bueno, pero necesito un poco de plata, les tengo que dar de comer, tengo que tener un edificio. Bueno, te doy plata, ¿cómo te la doy? Hay toda una serie de interrogantes ahí que me parecen fascinantes. Con respecto a los comentarios, preguntas de Mauricio, a mí me parece que tengo muchas cosas para decir sobre esto. No, pero las que más me importan son las que más se conectan con esto que discutíamos sobre la criminología del sur, ¿no? Yo creo que en el diálogo con la gente que hace criminologías críticas en el contexto del norte global hoy, hay ciertamente, concuerdo con que hay una vocación de muchísimos intelectuales de esas tradiciones intelectuales específicas por escuchar más lo que se produce en el sur global. Y para mí, mis colegas australianos, que son como, en Australia son como una especie de locos sueltos, ¿se entiende? Los australianos no se ven mucho a sí mismos como dialogando con nosotros. Se ven a sí mismos dialogando con la metrópolis, ¿no? Digamos, con los británicos, con Estados Unidos, ¿no? Entonces son como una especie de minoría desviada en la criminología australiana. Pero es una minoría desviada que está creciendo. Entonces cuando ellos empezaron con todas estas ideas...